Muy bien, vamos a comenzar esta siguiente entrega de Fundamentos Bíblicos. Bueno, estamos en un Shabbat previo a Sukkot, posterior a Yom HaKippurim. Les saludamos desde Chalco, Estado de México. Estamos preparados también para Sukkot, ya. Y tenemos este Shabbat todavía libre para un siguiente fundamento, aunque mañana de este Shabbat tendremos la última preparación para las citas santas, en este caso los detalles que faltan de Sukkot. Mientras tanto, vamos a dedicarnos al estudio. Y bueno, ya que estamos con cámaras, vamos a abrir las cámaras, ahí se van a quedar las cámaras, para que también los hermanos pues sepan que estamos por acá y se va a quedar en la grabación. Finalmente vamos a estar ahí grabados. Y bueno, seguimos con nuestro libro de Devarim, palabras, repetición de la Torah. Deuteronomos le llaman en latín. Y estamos en el capítulo, por ahora, hay algunos capítulos que los vamos a omitir porque no hay necesariamente fundamentos, es decir, hay fundamentos por todos lados, pero en base a lo que queremos hacer en la serie es reunir puntos o fundamentos muy importantes, que en algún momento puede ser un debate, que en algún momento puede haber divisiones, que en algún momento puede haber discusiones o negaciones. En nuestro caso vamos a tratar no solamente de eso, sino también aclaraciones. A veces hay necesidad de algunos textos aclaratorios, ¿no? Como el que vimos, por ejemplo, de exterminar a las tribus de la tierra de Canaán, que ya explicamos en detalle que para el mundo eso suena muy fuerte, ¿no? ¿Cómo exterminar hasta niños, mujeres? ¿Cómo es eso, no? Pero ya explicamos a detalle los propósitos que tenía el Eterno, cómo ya se les había advertido a ellos, cómo ellos fueron en decadencia hasta que el Eterno tenía que detener toda esa maldad. Bueno, ya hablamos de eso. En el caso de hoy es otro aspecto un tanto aclaratorio. Y más que aclaratorio, que yo creo que cualquiera que es creyente en la Biblia, cualquiera sabe que la idolatría es una transgresión. Incluso hablando de sistemas que son plenamente idólatras, como la iglesia niceo-constantinopolitana, y digo niceo-constantinopolitana porque fue posterior a ellos, después del siglo IV, que se empezaron a admitir las imágenes, fíjense, y que hasta la fecha se conserva esa tradición, ¿no? Y que aunque ellos dicen, no, es que no es idolatría, es veneración, finalmente lo que dice la Biblia todo el tiempo es eso, hacer imágenes y atribuirles algo. Ajá. Todo bueno, pero no solo eso, hay otros aspectos idolátricos también en el mundo, ¿verdad? En otros sistemas, etcétera. Y vamos a tratar de clarificar un poquito, porque también aquí viene en el capítulo 13 de Devarim unas palabras muy fuertes referente a los idólatras. Vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de cómo se ejecutaba, vamos a hablar de qué pasó con el pueblo de Israel, vamos a hablar de cómo es para el día de hoy. ¿Cómo es para el día de hoy esto? Entonces, bueno. Nada más déjenme ahí abrir un poquito la fuente y abrir el micrófono también aquí. Ahí está para los hermanos que van a participar también, ya nada más se le prenden. Sí, ahí está. El capítulo 13 de Devarim es un capítulo que yo creo que cualquier creyente que lee esto, en un momento dado siente cierta inspiración, en el sentido de un repudio sobre los ídolos, ¿no? Las imágenes que a lo largo de la historia todos vemos que es una ofensa al Eterno.
que el Eterno todo el tiempo se sintió agraviado cuando el pueblo de Israel no solo hacía imágenes, sino consultaba a las imágenes, a los falsos profetas, a los medium, que les rendía culto, y cosas peores como hacer actos inmorales delante de sacerdotisas, o cosas todavía peores, que ya no sabe cuál es más peor, ¿verdad? Como sacrificar a sus hijos, ¿sí? A dioses, ¿no? A ídolos. Eso era, yo creo que de lo más horripilante, ¿no? Y por lo cual el Eterno da una serie de instrucciones aquí verdaderamente drásticas, que el culpable tenía que morir, de hecho, el culpable tenía que morir. Y el único motivo del Eterno era que cuando brotara algo como eso, fuera extirpado, fuera totalmente destruido, de tal manera que no ocurriera después, ¿sí? Cosas de estas ya las hemos hablado antes, hemos puesto hasta ejemplos como las enfermedades terminales, ¿no? Como los cánceres, por ejemplo, ¿no? O enfermedades así amenazantes como el cáncer, que cualquiera que sabe, lo primero que dice, vamos a extirparlo, ¿no? Vamos a destruirlo, que no viva más, y vamos a atacarlo con todo lo que se pueda. No es algo como que, ay, pobrecito, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo ahí que viva, ¿no? Pues es un ser vivo, ¿no? No, es destrucción, ¿no? Y algo parecido entendemos en este tipo de comportamientos. Número uno, ¿se está cortando la señal? Bueno, pues vámonos a lo siguiente. Estábamos en, esto sí, el streaming está bien, la pantalla está bien. Y bueno, vamos a continuar entonces con la entrega. Bien, continuamos. Bueno, estaba yo diciendo en la introducción que este tema es un tanto más para, ¿cómo se dice? Explicar ay, no me acuerdo cuál fue la palabra que usé hace rato. Que trataba de decir, unas son para resolver los debates, contiendas, etcétera, y otras son para clarificar, ya, esa fue la palabra, clarificar este tipo de mandamientos. Ajá. En el capítulo 3 entonces de Devarim hay una serie de mandamientos bastante directos, claros, contundentes, y a la vez pues un poco dolorosos, ¿no? Porque se habla de la muerte del idólatra. Estaba poniendo el ejemplo yo de cuando se detecta un cáncer, un tumor, estas cosas, lo primero que se dice es vamos a exterminarlo, ¿no? El Eterno lo que estaba tratando de transmitir era eso: el mal que brote en medio de Israel tienes que exterminarlo. Si hay una plaga en casa, tenemos que exterminarla, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Cualquier mal que haya, si hay una mala conducta, se tiene que trabajar eso con los hijos, con la esposa, con el esposo, etcétera, ¿sí? Todo se tiene que tratar, y si hay necesidad de exterminarlo. Eso es lo que tenemos que entender primero cuando el Eterno quiso hacer algo con Israel. El primer punto es, el contexto es los israelitas que salen de Egipto, y en Deuteronomio las palabras de exhortación es, de repetición y de exhortación es, ya párenle, no pueden seguir con esa actitud, no pueden seguir quejándose, no pueden seguir rebelándose, ya van a entrar a la tierra prometida, ya es la oportunidad de ustedes, ya es un Israel nuevo, y además ya déjense de idolatrías. Cualquier idolatría se va a pagar con la muerte. De hecho, en la Torá, en la Constitución de Israel, que es la Torá, hay varios delitos que se pagan con muerte, ¿sí? Como el adulterio, como la violación, como el secuestro, ¿sí? El asesinato también, muerte por muerte, y cosas que algunos países todavía las regulan así, ¿no? En los países islámicos, por ejemplo, el homosexualismo se paga con la muerte, ¿sí? El adulterio se paga con la muerte, otras transgresiones, ¿no? En otros no. Ahí ya depende de la legislación de cada país. Pero lo que vamos a ver aquí son este tipo de leyes para Israel, número uno,
en donde había una instrucción que ejecutaban el gran ministro y los jueces, los cuales estaban tanto capacitados como empoderados, básicamente, para ejecutar este tipo de sentencias. Una de las cosas que regularmente en los sistemas religiosos dicen es, ¿acaso vamos a volver a las lapidadas? ¿Acaso vamos a apedrear a las hechiceras, a los adúlteros, a las prostitutas? ¿Acaso vamos a hacer eso? Porque cuando se le habla de Torah, de la observancia, ya saben que es el primer argumento. Entonces vamos a ponernos a apedrear a todo el mundo, ¿sí? Y la primera respuesta que tenemos en la Torah es no, porque no somos el pueblo de Israel de tiempos bíblicos, porque no hay un gran ministro y no hay jueces que juzgaban esas cosas como en su momento. No quiere decir que esos pecados van a quedar impunes, porque el Eterno en algún momento los va a castigar, ya sea en esta vida que Él retribuya a cada uno su acto, o ya sea que corte su alma y para el día de la eternidad quede anulado la promesa de la eternidad, ¿no? Sin embargo, otra vez para el contexto de Israel, cuando están saliendo de Egipto, cuando ya pasaron 40 años, cuando hay una encomienda muy, muy clara, de hecho aquí se va a hablar de un pecado que ustedes recordarán cuando entran a la tierra prometida y conquistan Jericó y pasan sobre ella y van a Jai. Hay un hombre de la tribu de Judá, si no mal lo recuerdo, que se agarra un lingote de oro y un manto de Shinar, de Babilonia. Aquí está mencionado eso, que no se debe de hacer eso, y él faltó a eso. Ya sabemos la consecuencia de ese hombre, ¿no? Lo apedrearon. Toda la congregación, dice, lo iba a apedrear y muere sin perdón. ¿Por qué? Porque la Torah decía, así vas a quitar el mal. ¿Qué pasaba si ese hombre con esas características, esa forma de ser, solamente se le daba pura velocidad, se le abrazaba, ay, pues está bien, te perdonamos y el Señor ama a todos, ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador y todas estas cosas? ¿Qué iba a pasar? Que lo iba a tomar a la ligera y que en un momento dado otra vez se iba, ¿verdad?, a motivar por su carne, y podría haber ocurrido eso, o otros que vieran eso, pues mira, no es tan grave para la otra, pues si él lo agarró, pues yo también me agarro un lingote, o dos, al cabo que pido perdón, lloro ahí, me arrepiento, me doy golpes de pecho y quemo papelitos con mi pecado, ¿verdad? Ya va a ser mi pecado borrado. Ese es el gran problema de la humanidad, que rápidamente saca sus conclusiones y dice, pues no es tan malo, pues yo también puedo, pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué tanto es tantito? Y si él lo hizo, rápidamente el ser humano se acomoda, rápidamente la parte fácil. Pues no pasa nada. Y estos mandamientos son justamente para eso. Vamos a hablar obviamente también que hoy día esto no lo podemos aplicar, ya dije, no hay gran ministro, no hay el Sanedrín, no hay jueces, no estamos en un pueblo de Israel de tiempos bíblicos. Si acaso hay faltas que corresponden ya sea al fuero federal o al fuero estatal o municipal, en cuestión de delitos, lo resuelven el Estado. Si hay cuestiones de faltas en la familia, pues la familia sabe cómo tratarlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si hay cuestiones de adulterio, el Estado también, por un lado, ampara cuando no hay creyentes. Cuando hay creyentes también se debe tratar bíblicamente, pero tampoco se va a lapidar a nadie, etcétera. ¿Sí? Hay cosas que hoy día tanto las leyes de los estados manejan como la fe de los creyentes también deben de manejar. Como cuando Shaul de Tarso está juzgando un caso de inmoralidad en Corinto, ¿no? Explícitamente saben que es un incesto, en teoría, ¿va? Pero básicamente era adulterio, ¿no? Y no por eso lo sacan y lo apedrean, ¿verdad? Sino que Shaul de Tarso dice caret de la congregación, que sea entregado a Satanás, quiere decir, pues si quiere entregarse a su carne, pues que sea entregado, ¿verdad? Aunque después
pareciera en la segunda carta que él es consciente, hace teshuvá y parece que se reincorpora y obviamente deja de pecar, ¿no? Entonces son cosas que se juzgan dentro de los creyentes, ¿no? Entonces vamos a darle lectura y vamos a ir viendo todas estas particularidades de este texto. Voy a leer aquí en el ISOR como lo acostumbramos para no distraerme aquí con la Biblia de acá, cualquier cosa la atendemos acá. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Elohim os está probando para saber si me aman, si aman al Eterno vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda su alma. Detrás del Eterno o en pos del Eterno, tú poderoso andarás, a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguirás. La primera parte tiene que ver con cuando haya alguien que diga, que sea alguien que profiera la palabra del Eterno. Profeta es proferir la palabra del Eterno. Así dice el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me hizo entender, y cosa que está fuera de la Escritura, cosa que no es parte de la fe, y vienen con sus cosas, ¿verdad? De que, así dice, ya saben que hoy día es muy común esto, ¿no? Es muy interesante que en el pueblo de Israel esto fue muy común, y que los israelitas se desviaron por este tipo de personajes. Se adjudicaban palabra del Eterno, se adjudicaban profecía. La expresión lobos vestidos de ovejas viene desde entonces. La adjudicación de falsos pastores, falsos apóstoles, falsos emisarios, enviados, porque apóstol no crean que es del Nuevo Testamento. Apóstol en hebreo sheliach es emisario del Eterno. Entonces Elías, por ejemplo, como profeta también era un emisario, era un enviado del Eterno. Todos los profetas eran enviados del Eterno. Entonces, la alusión de los lobos vestidos de oveja viene desde ahí. Cuando dice que, como Elías, ¿se acuerdan que Elías que vestía túnicas, ¿verdad?, de pieles? Aunque dice de camello, hay una controversia, algunos dicen que realmente traía pieles de cordero, ¿no? Porque los profetas de la antigüedad pues usaban los pieles para cubrirse, para hacer sus vestimentas, porque vivían muy rudimentariamente, sin andar a la moda, al último grito es la moda, porque las vestimentas pues venían de muchos lados para un momento dado, y ellos eran muy rudimentarios, vivían muy a expensas de la modernidad. Entonces vestían con cueros, se tapaban, se cubrían con pieles, y cuando llegaba alguien que decía la palabra del Eterno y que traía piel de oveja, era como para adjudicarse que era un profeta del Eterno, ¿sí? Para decir, soy una oveja del Eterno, soy un pobre de espíritu, porque esa palabra también se abusó mucho en el pasado de esa palabra, que es evión. Los evionim, realmente la descripción tiene que ver con pobres en espíritu, pero era una adjudicación falsa. Entonces, cuando llegaban así, decían que eran enviados del Eterno y traían sus pieles como Elías. Por eso viene el texto que dice, son lobos vestidos de ovejas. Estos son falsos profetas que dicen ser profetas del Eterno, pero realmente son lobos. Y ya después viene lo del apóstol lobo, ¿no? La adjudicación, ¿no? Bueno, la primera parte es eso. Si viene alguien y te dice, tuve un sueño, escuché y las palabras y el Señor me habló y Diosito y esto y lo otro, y ese profeta falso dice, vamos y sirvamos a otros dioses, se acabó, ¿verdad? Dice, no vas a dar oído a tal profeta ni a tal soñador, porque el Eterno vuestro poderoso los está probando. Los está probando. En el pasado
hubo muchos falsos profetas que se levantaban en medio de Israel, los cuales fueron condenados, y en los libros de los profetas también se habla de su desfachatez. En la época de Yeshua estaba plagado de falsos profetas. ¿Por qué? Porque había muchas sectas y cada secta tenía su propio líder, y algunas eran también de corte así carismático, místico, y nunca faltaron lobos vestidos de ovejas, que decían que eran ministros del Eterno. Los mismos fariseos eran de eso, porque Yeshua les llamó hipócritas, ¿sí? Después de Yeshua, en el segundo al tercer siglo, también empezaron a salir dentro de los gentiles que se estaban integrando a la fe o a la enseñanza del Mesías, personas de las naciones que fingieron también ser espirituales, fingieron creer la Biblia, temer al Eterno, pero básicamente era su apariencia de cordero, pero eran lobos. Y me vengo hasta acá, ¿por qué? Porque en el pasado ya sabemos en qué acabó todo esto, pero después de Yeshua vuelve a ocurrir ese evento. ¿Cuándo? Cuando vienen griegos de las escuelas filosóficas, tratando de mezclar su filosofía con la creencia del Mesías, ¿sí? Y empezar a decir una y otra cosa de la fe ya mezclada. Y cuando empezaron a decir, los gentiles hacen esto, creen aquello, ¿qué les parece si lo cristianizamos? Vengan y sirvamos este día, ahora va a ser para Cristo, ¿verdad? Pronto lo van a ver en la entrega de Cielo Nuevos Niños con Halloween, ¿verdad? El apostolado, van a ver al apostolado tan espiritual como sincretizaban, ¿verdad? La fe con el paganismo, cómo hacer una mezcla, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hasta el día de hoy siguen habiendo en estos sistemas gente que finalmente dice, adoptémoslo, imitémoslo, hagámoslo cristiano, esta y otra cosa. Y eso obviamente es justamente lo que está diciendo aquí. Obviamente la explicación sobre esto es porque esto cualquiera lo sabe, cualquiera lo lee, pero no cualquiera está en el lugar correcto. Porque, por ejemplo, en cierto sistema católico, por decirlo, ellos ya asimilaron todo esto, pero ellos dicen que no es pecado, que no es idolatría y que mientras lo diga el sacerdote, pues amén. Ajá. ¿Qué no hacen ellos? Sí, a lo mejor lo de la Santa Muerte, a lo mejor eso le dicen pagano, ¿eh? La Santa Muerte, no sé, la nueva era, ¿cómo se llama? Esto que hacen los africanos y la santería, cosas de esas. A lo mejor los católicos dicen, no, eso sí, no, eso es pagano. Pero lo que viven ellos, pues también es pagano. O podemos ver a los evangélicos que salieron de Roma y ven a los católicos, no, pues un montón de cosas paganas, ¿no? No, pues que celebran esto, que celebran lo otro, que los santos, todo lo ven pagano, ¿no? Pero obviamente si lo vemos más para acá desde la Biblia, pues todos son paganos, todos han practicado lo mismo, ¿no? Aquí la pregunta sería, ahora, ¿van a dejar o no van a dejar? Cada quien es consciente de sus actos, cada quien estudia la palabra y cada quien es probado si tiene discernimiento o no para apartarse o para seguir en esos engaños. Todos ya sabemos eso y cualquiera puede decir, no, yo no practico aquello, pero practican otras cosas. Más bien hay que dejar de practicar todo eso. Bueno, el punto crucial es en el 5 en adelante. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Eterno, tu poderoso, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Eterno, tu poderoso, te mandó que anduvieses, y si quitaras el mal, y así quitarás el mal en medio de ti. Este mandamiento es muy fuerte. Obviamente, otra vez, el contexto es los israelitas que están saliendo, que habían vivido un montón de idolatría,
que habían salido de Egipto, que ya sus antepasados por causa de esta idolatría el Eterno nos había dejado en el desierto, que se supone que ya iban limpios, que se supone que iban a entrar a la tierra y a servir al Eterno, y algún brote de estos que se supone iba a ser esporádico, muy casual, que no iba a ser del día, de cada día, pero que cuando saliera a tal individuo tenían que darle muerte. Bueno, si lo vemos desde este punto de vista, a lo mejor podemos decir, bueno, claro, eran casos aislados, eran casos muy raros, no sé. Bueno, hoy día ya no puedo poner ejemplos porque si hablo, por ejemplo, de homicidios ya no son escasos, vaya, son del día, ¿no? Violaciones pues, también son de cada día, asaltos, asesinatos, y ya no puedo decir qué cosa es rara, ¿no? Pero bueno, pensemos, no sé, en el robo de un artefacto nuclear, que hace un tiempo pasó una noticia de estas, un generador nuclear que alguien se lo robó, por decirlo, ¿no? Si supieron de esa noticia hace como un mes más o menos, que hubo un reactor nuclear que quién sabe quién se lo robó, está perdido y está peligroso y tengan cuidado, ¿no? Bueno, de esos casos se ven como a cada año. Me acuerdo que hubo uno hace como un año más, también de que había un reactor nuclear perdido, que quién sabe quién se lo robó y quién sabe dónde anda y tengan cuidado, ¿no? Alertando a todo el país. Supongamos que eran como casos muy raros. Para no ser tan escandalosos, ay, no, como que lo van a matar y pobrecito, ¿no? O sea, como que, no, pues diario ejecutados, pues no. Eran como casos aislados, supongamos, ¿no? Y obviamente las penas eran severas, porque ahí está muy claro, para quitar el mal del pueblo de Israel. Bueno, supongamos que podemos trasladarlo allá y decir, eran casos aislados, no era tan frecuente, y esa era la forma de quitar la idolatría. ¿Qué hacemos hoy día? La pregunta es, cuando lo trasladamos para acá, y por ejemplo, si el Eterno dice, a ver, Juan Carlos, yo te mando a ti para que seas tú un juez de Chalco. Quiero que vayas a todas las iglesias que tienen idolatría y acabes con ellas. Antes de llegar lo van a linchar, ¿verdad? Lo van a sacar, con lo que sea lo van a linchar, ¿no? Al hermano. ¿Por qué? Porque está desde el catolicismo, todas las rameras y todas las rameritas y todo lo demás, y el culto a la Santa Muerte y el culto a quién sabe cuántos cultos hay, Malverde y quién sabe cuánto, todos. Entonces, imagínense, ¿no? Es decir, el contexto es muy diferente y no estamos llamados a salir a hacer justicia a todo el mundo, ¿no? Que obviamente no se va a quedar impune porque el Eterno lo va a castigar algún día. Pero lo que voy es, fíjense la diferencia de acabar con el mal en un momento dado o no acabar con el mal. Se supone que en el primer siglo los creyentes en Yeshua, los discípulos, todos, estaban santificados y alejados de todo eso. Y no solo eso, de otras cosas que también son prohibidas. Y parece que en el primer siglo estaban todos muy unidos, y cualquier brote, por ejemplo, como los ebionitas, los judaizantes, rápidamente los identificaron y dijeron, bye, se acabó, ellos no entran aquí. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y parece que hasta finales del primer siglo, los primeros creyentes estaban muy guardaditos de todo eso. Tanto que, por ejemplo, cuando comenzó, ¿qué pasa cuando vienen Ananías y Zafira? Juicio luego. El Eterno no se los perdonó y pum, cayeron muertos. Porque mintieron, dice, porque trataron de mentir al Ruach HaKodesh. Se acabó el mal. Entonces dice que vino gran temor en la congregación. ¿Qué quiere decir? Que sabes qué, con cuidadito, porque esto ya no es de que si te vio, te vio el Eterno y te va a liquidar, básicamente, ¿no? Entonces parece que hubo un grupo de creyentes que se santificaron y que guardaron todo eso. Cuando pasan la siguiente estafeta, porque mueren los del primer siglo y vienen nuevos maestros, vienen otras influencias, y aunque hay resistencia, hay mucha debilidad, porque esto empieza a crecer por mucho auge
¿verdad? Y fama y cosas que a veces la gente quería, como aquel famoso mago Simón que decía, dame ese poder, ¿y cuánto quieres? Y yo quiero ese poder. O sea, porque hubo mucho interés. De hecho, como yo lo he mencionado, en el siglo segundo había funcionarios del Imperio de Roma que pagaban tales cantidades para ser obispos del cristianismo, ya cuando se va formando este sistema religioso. Entonces imagínense qué tipo de gente entraba. ¿Qué hacían los creyentes que recibieron la estafeta contra todo eso? Obviamente ya no aplicaban lo que dice la Torah, porque ni modo que dijeran, pues tal romano compró el obispado, pues vamos a apedrearlo, ¿no? Porque está diciendo que ahora hay que llevarle guirnaldas al emperador en este lugar. Y por los creyentes decían, no, pues estás mal, ¿no? Esto ya es idolatría. ¿Qué es lo que ocurrió? Que obviamente ya no podían ejecutar esto, pero como ya no se podía acabar con el mal, lo único que quedaba era de que los verdaderos creyentes se santificaran. Pero luego vienen las persecuciones, luego vienen las dificultades, luego vienen que los expulsaban de sus ciudades, todo eso, y ya no hubo control. El mal de este tipo de cosas empezó a crecer. Del siglo II al siglo IV es cuando nace el cristianismo. El cristianismo básicamente es una acumulación de un montón de dogmas, de ritos, de sincretismo. Llegaron básicamente estos, llamándose profetas, soñadores de sueños, etcétera, que dijeron, hermanos, vamos a redimir esto de los paganos y ahora vamos a hacerlo cristiano. Y el Señor me dijo que así los vamos a ganar. Y el Señor me dijo que si les gusta el rap, vamos a hacer rap para ellos. Y el Señor me dijo que si les gusta el reggaetón, vamos a hacer reggaetón para ellos. Y el Señor me dijo que los tatuajes no tienen nada de malo, pues tatúense aquí el pescado, ¿verdad? Y Jesús te amo. Y el Señor me dijo, y así empezaron. Y obviamente, eso es algo que muchos empezaron a decir, pues es cierto, ¿verdad? Ahora el Señor ya es misericordioso, ya Él ama, ¿sí? Abrazos, no balas, no, digo, esto es otra cosa, ¿va? Abrazos, no sentencias, etcétera, ¿no? Y bueno, ya saben la controversia de acá el presidente, ¿va? Hace su lucha, ¿no? Pero fue algo parecido, mucha velocidad, mucho perdón, y de una generación a otra se acabó. Obviamente ya no podían aplicar esto, pero muchos empezaron, como dice Apocalipsis, ya lo estudiamos, empezaron a tolerar lo que hacía Jezabel, que era el sistema religioso romano, que estaba perdiendo poder político, pero que se puso las túnicas de mujer y dijo que era la iglesia, la esposa del Cristo, ¿no? Y ahí viene toda la falsedad. Bueno, vamos a seguir leyendo, porque aquí dice que iba a ser destruido. Dice, y si te incitare, vean, tu hermano, hijo de tu madre o hijo de tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en sus alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no vas a consentir con él, ni le vas a prestar oído, ni tu ojo le compadecerá. Vean, no tendrás compasión de él, ni le tendrás favor, ni lo vas a encubrir. Ahora, vean estas cosas, cierto o no es cierto, esto es lo que, cuando se trata de juzgar algo grave, algo importante, algo serio, esto que es parte del ser humano, que cuando no hay el juicio correcto, el temor del Eterno, y se busca amparar a alguien, se puede cometer este error. Consentir, prestar oído, compadecerse, ay, es que es mi esto, es que es mi el otro, es que pobrecito, es que, dice, no tendrás misericordia, ni le vas a encubrir. ¿Qué decir encubrir? Ya saben, ser cómplice, tapar su pecado, hacerlo menor o omitirlo, sino que lo
¿qué dice? Ándale, esto está fuertísimo, ¿no? Fíjense nomás, tú mismo lo vas a matar. ¿Quién se atreve a darle a su hermano? ¿O a su hija o a su madre? O sea, hoy día el humanismo, cualquier dice, esto es de locos. Esto es de locos, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien le va a dar a la mamá? O al hermano o a la hermana, ¿no? Esas son de las cosas que el iluminismo, el humanismo, todos esos sistemas juzgan de la Biblia. Porque dicen, oye, ¿qué Dios ordena eso, no? Con sus familiares, ¿qué es esa cosa tan loca, no? ¿Cómo que lo vas a matar? De hecho, los fariseos, ahora fíjense qué interesante, pareciera que el Eterno, todo esto, aparte de que él buscaba un beneficio con Israel, lo dejó a expensas, porque esto es lo que usaron en contra de Yeshua. Los líderes, que el pueblo los tenía por líderes, por jueces, por ordenados del Eterno, cualquier cosa que ellos juzgaban como transgresión, tenían un juzgado, el Sanedrín y el Cohen Hagadol, que decían, si hay testigos, y si esto y si el otro, y dicen sí, morían lapidados. O sea, no había perdón. Por ejemplo, obviamente ya sabemos que con Yeshua se corrompió todo, ¿no? Y le inventaron testigos y les surgía matarlo porque no les convenía, ¿no? Pero por ejemplo, alguien menor de la categoría del Mesías, Esteban. Esteban también le inventaron 2 testigos falsos, le adjudicaron este pecado de idolatría, que porque decían que él estaba desviando a los israelitas a dioses falsos, de que había mencionado sobre la destrucción del templo y eso era reo de muerte. Entonces, ¿qué hacen? El testigo o el que lo acusa le lanzaba las primeras piedras y luego todos los demás. Los 2 primeros testigos y luego todos los demás, hasta que moría. ¿Qué ocurría cuando llegaban y hacían efecto esto? Se sentían muy tranquilos. ¿Cuántas veces lo hicieron? No sabemos. Pero se le aplicaron a Esteban, se le aplicaban a Pedro, se le aplicaban a Pablo, a todos se les aplicaron. Solamente diciendo, así es el Eterno. ¿Por qué? Porque si toda esta gente está llevando al pueblo a idolatrar a Yeshua Nazareno, ese que dice que esto, y le inventaban cosas, entonces tenían cartas del Sanedrín para perseguirlos, para atormentarlos, para encarcelarlos, para prohibirles que hablaran de la enseñanza, ¿no? Entonces fíjense cómo se convirtió en un arma para beneficio del liderazgo de Israel, o de los judíos, pues. ¿Ah? Y que yo creo que el mismo Mesías en un momento dado lo mencionó. ¿Se acuerdan cuando Yeshua, por ejemplo, dijo sobre aquel que hace tropezar a alguien, a un niño? ¿Qué le dijo? No le dijo, ay, abrazos, no condenas. Básicamente le dijo, tú mereces la muerte, pero le dijo, más te vale que te amarres una roca al pie y te lances al mar. O sea, mejor tú hazlo, porque si no te va a caer la ley, ¿no? Básicamente es reo de muerte, ¿no? El hecho de hacer tropezar a alguien, ¿no? En varias ocasiones realmente Yeshua hizo alusión de ser cortados el liderazgo o quienes desviaban al pueblo, ¿sí? Toda rama que no fue sembrada por mi Padre será cortada y echada al fuego. Todo árbol que no dio fruto será cortado y echado al fuego. Lo decían otras palabras, pero lo que estaba diciendo es, todo aquel que no es digno del Eterno y además esté desviando al pueblo, va a ser, su destino es destrucción. Y sin perdón, además. Entonces, la realidad es de que el mandamiento está ahí. Yeshua lo llegó a usar en su momento dado, y también el liderazgo lo usó a favor de sus intereses en contra de Yeshua mismo. Entonces, bueno, dicen, lo vas a matar, dice. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, fíjense, y después la mano de todo el pueblo. Lo vas a apedrear hasta que muera. Imagínense esa escena, esa es una escena
Es muy terrible, o sea, ni a un perro, por más que huela feo, ¿ah? O sea, no, por cuanto, y vean el motivo, por cuanto procuró apartarte del Eterno Todopoderoso, que te sacó de la tierra de Misraim, de casa de servir. Es decir, a ver, tú eres libre por el Creador, pero alguien que te intente regresar de la libertad para servir a los dioses, o para volver a Egipto, o para inclinarte a una estatua, un palo, una piedra, es reo de muerte. Y si tú eres quien escuchó eso, e incluso es tu hermano, vas a agarrar la piedra y lo vas a acusar, y vas a agarrar la piedra y tú vas a ser el primero. Es una cosa de veras muy fuerte, ¿no? Sin embargo, ahora no estoy diciendo que lo vamos a hacer ahorita, porque yo creo que tenemos familiares que están ahorita postrados a la Virgen, ¿sí? Y aunque no te están diciendo vamos a decir vamos a la Virgen, ¿no? Que ya sabemos que tú no lo vas a hacer, pero tampoco porque digan vengan, los invito a la cena navideña, vamos a celebrar a Tamuz, ¿verdad? Tampoco vas a ir con piedras y, ¿verdad? Otra vez, porque el contexto de ellos es Israel, es la Torá, es los jueces, es prohibiciones contundentes, sentencias contundentes, y que eran brotes espontáneos, aislados, y que así acababan. Y que más bien cuando leían eso, ahora por otro lado, antes de que ocurriera eso, para eso es importante la instrucción, ¿cierto? Por ejemplo, cuando agarran un bote de medicina, ¿qué dice? Este medicamento se debe de tomar bajo prescripción médica. Es responsabilidad del que se lo va a echar a la panza, ¿va? Básicamente, ¿verdad? Todo eso. ¿Qué más dice? Precauciones. Si está embarazada, si tiene hipertensión, si tiene esto, si tiene el otro, para tales edades, para tal instructivo. Por eso se llama Torá. Básicamente, cuando vamos a leer la Torá de este bote, porque es una instrucción. Entonces no cualquiera agarra y pum, se lo echa, ¿no? Porque puede ser contraindicativo. Entonces, esto se entiende, y para eso es la instrucción, para el pueblo que sabía la instrucción. Y sabía que si se le ocurría eso, ya sabía dónde iba a terminar. Así que, ¿sabes qué? Mejor párale. Hoy se me ocurrió una idea loca, ¿qué tal si el palo? No, párale. Nada de palo, nada de nada. Párale. ¿Sí? No se deje el alcance de los niños, pone aquí Iván Delgado, por ejemplo, ¿no? Los que tenemos niños, rápidamente eso, no se deje el alcance de los niños, ¿no? Que tienes algún químico, cloro, yo que sé, lo que sea, ¿no? Pues los tienes escondidos, peor si tienes cosas para, no sé, sí, o por ejemplo, solventes, ¿cómo se llaman estos? Ácidos y todas esas cosas, peligrosísimo, ¿no? Pues los niños no saben, ellos creen que es un jugo y vámonos para adentro, ¿no? Bueno, eso es Torah. Si ellos sabían esto, yo creo que los casos que eran muy espontáneos cuando ocurría eso, era porque era gente de plano que ya estaba muy maleada, algo en la familia lo desvió, algún rencor, yo que sé, alguna cosa de otras naciones que vio por allá, que fue con los vecinos edomitas o que fue con los ebionitas o que vio y le engañaron, porque ahí dice que un falso profeta engañe, ¿no? E incluso si llega a ocurrir, porque ya leímos, si llega a ocurrir, porque ya Yeshua lo dice, eso dice más adelante, dice que también hay falsos milagros, ¿verdad? Aún si llega a ocurrir, dice, no le creas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está llevando los ídolos, pues obviamente viene del enemigo, ¿no? Bueno, dice en el 11, para que todo Israel escuche y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Este era el propósito. Como les dije, eso no era algo de que, hoy, ¿sabes qué? Pues hay aquel, le ven la lista, todos vamos a apedrearlos, ¿no? Era de que ya estaban ahí. Es más, desde que los israelitas, el nuevo Israel ya estaba dispuesto a pasar. Bueno, es que sí les ocurrió con las madianitas,
¿verdad? Porque dice que, ajá, hicieron ahí alianzas y ya saben todo lo que pasó y murieron muchos. Pero a partir de que entran a la tierra prometida, todo iba bien, Jericó, iban hacia Jai, y ahí es cuando este hombre, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre. Acán, es Acán, sí, eso es, gracias. Toma el lingote y un talit judío, digo, un manto babilónico, que básicamente viene de ahí. La verdad es de que el manto judío es de un manto babilónico, ¿no? Y lo toma Acán y viene el fracaso. Fíjense nada más, uno solo. O sea, es decir, de todos los miles que iban, el Eterno que lo reveló era uno solo. Todavía dijeras, no, ¿sabes qué? No, pues 50 de la tribu de Gad, 80 de la tribu de Judá, 30 de la tribu de Leví. No, todavía dijeras, no, pues hay un montón de... No, era uno solo. El ejemplo estaba muy claro. Todos temían, todos sabían que no tenían que hacer eso. Y a este se le ocurre, se le van las manos, ¿verdad? Los ojos, y este lingote, y hombre, con este llego y pongo mi negocio, pongo mi tiendita y listo, ya vivo, ya me jubilé. Pongo mi congregación. Bueno, el caso es de que uno solo, de miles, obviamente ya sabemos el final, fue descubierto, se sabe que el pecado de él trajo una derrota de Israel. Se llega a las últimas consecuencias, él dice, sí, fui yo, y vámonos. Lo apedrean. Es decir, lo veían como algo de que si no mueres tú, morimos todos. Punto. O sea, en un momento dado es, si no mueres tú, todos nos morimos. ¿Sí? Si no te vas tú, se arruina toda la tierra prometida. O sea, ellos lo vieron tan grave. Fíjense para que vean lo grave que es. Es decir, esto nos va a llevar a reflexionar de que hoy día no vamos a apedrear a aquel que sepamos que está en eso, pero evidentemente, como ya sabemos lo otro, no vamos a participar de aquello que nos digan, vengan, participemos, vengan, hagan, vayan, tomen, coman, qué tanto es tantito, es el recalentado, vas con la familia, ya saben todas esas cosas, ¿no? O sea, tenemos que tener un carácter firme de entender que eso no es un juego, que el mal es grave, que el Eterno lo aborrece y que está en nuestras manos no permitirlo en nosotros o en nuestra familia, ¿verdad? Bueno, aquí está, pone mi esposa Josué 7:25, Josué le dijo, ¿por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? Ahora que el Eterno haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas mataron a pedradas a Acán y a los suyos, y luego los incineraron, los quemaron. Dice, qué tremendo. Yo no sé, ¿verdad? Pero son como sentimientos encontrados, ¿no? Tú dices, por un lado, bueno, podrían venir los sistemas religiosos, ay, qué malos, ¿no? Ay, si el Señor es misericordioso, si los hubieran perdonado. ¿Qué tal si de su hijo hubiera salido un gran ingeniero y un gran arquitecto? Y ya saben con todas esas cosas, ¿no? No, hubiera salido una familia de idólatras seguramente, porque han dicho, ay, pues no es tan grave, ¿no? Pues mira, ¿sabes qué? Para la otra, tú te agarras uno, yo otro, tú otro, y ahí, y mantos, y allá llegamos y ponemos una tienda de artículos babilónicos, ¿verdad? Entonces, no, la realidad es de que es muy fuerte. Aquí está otro, Levítico 24:14. Dice, saca del campamento al que me maldijo, cuando se habla del hijo de un egipcio y de Shelomit, ¿va? Al que maldijo, dice, que pongan la mano sobre su cabeza todos los que lo oyeron y que lo maten a pedradas todos los de la comunidad. Aquí se habla de alguien que maldijo el nombre del Eterno, que le importó un cacahuate, la santidad, se sintió Juan Camaney, como dicen en México, que podía hacer lo que quería, que podía comportarse como mundano, y el Eterno lo puso en su lugar. Bueno, Levítico 24:15, también añade aquí mi esposa,
por lo que toca a los israelitas, diles lo siguiente: el que ofenda y maldiga el nombre del Eterno su poderoso tendrá que cargar con su pecado y será muerto a pedradas por toda la comunidad, tanto si es extranjero como si es natural del país. Si ofende el nombre del Eterno, será condenado a muerte. Bueno, y así yo creo que va a haber muchos, ¿verdad? Entonces, este fundamento, ¿verdad?, que le pusimos aquí, condenación de la idolatría. La condenación de la idolatría continúa. Yeshua no vino para decir, ay, pues ya, como no pueden, pues ahora ya, yo vine a redimirlos y sigan de idólatras. No. De hecho, él mismo juzgó al pueblo de Israel por su condición en la que estaba, que comenzaba pues con la idolatría del templo. Se los dejó ver cuando los fariseos son acusados de que juraban por el templo, ¿verdad? Entonces les deja ver ahí una especie de idolatría que traía, ¿no? Y en un montón de ocasiones. Bueno, sigamos. Si oyes que se dice de alguna de tus ciudades que el Eterno, tu poderoso, te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciéndoles, vamos, sirvamos a dioses ajenos que ustedes no conocieron, tú vas a indagar, buscarás, preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, cosa cierta, tal que abominación se hizo en medio de ti, sin perdón, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola, fíjense, con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo el botín en medio de la plaza y consumirás, ni siquiera se va a quedar con el botín, ¿verdad? Con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, vean, como un olá delante del Eterno tu poderoso, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Fíjense que no solo no se va a participar, no solo se va a juzgar el asunto, sino que además no te vas a beneficiar absolutamente de nada de todo aquello que ha sido una rebelión contra el Eterno. Era como una purificación de la tierra, ¿no? Era como una purificación de la tierra, era como todo está contaminado, todo está lleno de lepra. Sí. Ajá. Está lleno de lepra la gente, está lleno de lepra sus cosas, sus ovejas, todo está espiritual, porque cualquiera, como Saúl, Saúl, que le perdonó la vida al rey Agag y le perdonó a todo el ganado. Y él dijo, pues de aquí podemos hacer uso y para el Eterno y todo eso. Pero él no entendía esto, no entendía que eso en un sentido espiritual no podía ser ofrendado para el Eterno porque había sido dedicado a ídolos, había sido profanado, incluso pueblos de esos usaban el ganado como bestialismo. Entonces o sea, ganado ya con bestialismo de hombres ya era una perversión, o sea, ya podía traer entre el pueblo de Israel enfermedades venéreas, podía traer bacterias, virus, etcétera. O sea, era algo que ellos no entendían, pero lo que sí entendían era que si decía no, no. Si decía sí, sí. Bueno, y dice en el 17, y no se pegará a tu mano nada del anatema. ¿Se dan cuenta? Aquí está lo que le pasó a Acán. O sea, a Acán se le olvidó, se le fue la onda. O a lo mejor no se lo olvidó, más bien se hizo lo olvidadizo y dijo, es que este lingote está sensacional. Imagina, un lingote, lindo. ¿Cuánto cuesta un lingote hoy día? Yo no sé, si un centenario cuesta como tantos mil pesos. Ahora imagínese un lingote, ¿no? Ha de costar como unos 2,5 millones de pesos, ¿no? No sé, $150,000, yo qué sé. Estoy tirando aire, ¿cómo se dice? Números al aire, no sé, pero era una cantidad que cualquiera decía, ¿sabes qué? Con ya la hice, ¿no? Y a la vez, no solo del anatema, no solo de la idolatría, de todo, el hecho de pensar así, ¿qué expresa? ¿Para qué quiero el Eterno? Yo con esto la hago, con esto hago mi negocio, yo salgo adelante, yo con esto invierto, o sea, eso hacían, ¿verdad? Un lingote al precio de hoy, ¿qué será? ¿Como un kilo? Bueno, 1,110,610, imagínense nada más.
No, pues con 1 millón, o sea, si hablamos en pesos mexicanos, ya estuvo, con eso, con la mitad te compras, te haces tu casa y con la otra mitad te pones un negociazo, ¿no? Y ya estuvo, ya la hiciste para toda la vida, ¿no? Este, entonces, y no solo era eso, sino que era, ¿para qué voy a esperar en el Eterno? ¿Para qué voy a esperar pruebas? ¿Para qué? No, yo puedo solo, yo le hago, yo soy muy inteligente, yo voy a invertir, voy a comprar esto, voy a vender lo otro, y eso es otra ofensa al Eterno, básicamente. No solo la idolatría, sino la falta de fe, ¿no? No se pegará a tu mano nada de lo que está consagrado a la destrucción al Eterno. Anatema significa algo que ha sido maldecido, en el sentido de ha sido consagrado a la destrucción por maldito, o consagrado porque el Eterno lo dijo, a ser desaparecido. Para que el Eterno se aparte del ardor de su ira, fíjense nada más, y tenga de ti favor, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. El que no ha leído todas estas condiciones, bueno, hay estas y muchas más, el que no ha leído todas esas condiciones, jamás va a entender el asunto de la permanencia en la tierra, el exilio, el regreso del exilio y la venida del Mesías. Porque los que no se acuerdan de esto o no lo han leído, están a fuerzas que Dios tiene que cumplirles la promesa de la tierra como quiera, porque Él lo prometió. Pero ¿cómo? Si hay un montón de ¿cómo se dice? De condiciones como estas, ¿no? Bueno, ponen por acá $63,000, dice aquí, un lingote de oro, ahí está. Bueno, creo que es más caro, ¿no? Porque a pesos 63,000 por 20 son, sí, son como 1,500,000 pesos por ahí, depende del tipo de cambio, ¿no? Bueno, pone aquí mi esposa, Gálatas 1:8, pero si alguien les anuncia un evangelio diferente, vean, ahí está, del que les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición. De hecho, en otras palabras dice, sea anatema, la maldición de Elohim. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Fíjense nada más. Ahora, obviamente Shaul de Tarso no está diciendo apedréenlo, pero lo que está diciendo que caiga la maldición de Elohim, ¿qué quiere decir? Pues que el Eterno se encargue de él y lo destruya, ¿no? Si es su voluntad. Lo que está diciendo, el Eterno lo va a juzgar, ¿no? Entonces no ha cambiado. Vemos que en Gálatas, en el pensamiento de Pablo, en el primer siglo, la mentalidad del mandamiento no ha cambiado. Sigue siendo un anatema, algo diferente a la buena nueva, con la diferencia de que el Todopoderoso lo va a castigar. No está diciendo, aplíquenle lo que dice en la Torah, apedréenlo todos. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian, el pacto cambia, los jueces cambian, pero la sentencia del Eterno no cambia. Él la va a hacer, si no en ese momento, en el día del castigo eterno. Bueno, vean, dicen por acá, por lo que un lingote de 400 onzas tendría un precio de $678,000, es decir, 13,793,000 13 millones de pesos mexicanos, ¿sí? Casi 14, de acuerdo con el cambio actual. No, entonces estamos muy, muy cortitos, ¿eh? Iván lo está poniendo ahí en Facebook, ahí lo puso. Bueno, aquí de pronto se desaparecen los comentarios, hasta que yo le muevo ya aparecen. Bueno, obviamente yo creo que eso. Ahora, por otro lado, piensen en esto. Cualquiera que vea un lingote, y pónganle que a lo mejor en esa época no era ni de oro, a lo mejor era una barrita de oro, a lo mejor de un tercio. De todos modos es un dineral. A ver, pregunta, ¿cuántos de los israelitas en ese momento no habrían visto dentro del botín y dentro de lo que estaba pasando? No solo lingotes y mantos y todo eso, piedras, gemas, por ejemplo, otros metales, pero dijeron no, porque es anatema. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que tener ese carácter. En el mundo, como ya justamente hablamos de Yom HaKippurim, todo lo que y por eso les dije hace rato, eso está vinculado
Ese tema está vinculado a Yom HaKippurim. ¿Por qué? Porque ahí se habla del apego de la carne, de Nefesh, que no puede ser dominada, porque se va a lo emocional, a los ídolos, a esta fiesta, a lo bonito que sentí. Fíjate que fuimos a un culto de los idumeos, y fíjate que sentí bien bonito porque tenían los tambores bien fuertes y sentí que el toque y un calor y el Señor me llamó y lloré y todo eso, ¿no? Y dancé en el espíritu y quién sabe qué. Vamos a aquel templo, a aquel culto, aquel lo que sea. Eso era condenado. Entonces, imagínense cuántos israelitas llegaron a ver eso en Jericó y dijeron, no es por ahí, está maldito. Pero Acán fue el único que se le fueron los ojos y dijo, vámonos para acá, con este la hacemos. Y esa fue la consecuencia. Sigo leyendo. Y al final dice, cuando obedecieras a la voz del Eterno tu poderoso, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos del Eterno tu poderoso. Fíjense nada más. Bueno, este capítulo es definitivamente muy fuerte, pero ya en el 14 va a entrar otra vez en el tema de los alimentos kosher. Ahorita nos vamos a entrar nada más el 13 ya para concluir. Qué detallista es el mundo, ¿verdad? O sea, cuántas particularidades el mundo nos puede ofrecer en el momento que salimos, por ejemplo, de nuestra casa, ¿no? ¿Cierto? Salimos de nuestra casa y lo primero que nos encontramos allá afuera es de todo. Filosofías, gente con filosofías, propuestas de negocios, corrupción, inmoralidad, hasta te la regalan, andan a veces con tarjetitas, va, y te avientan ahí la inmoralidad esa, ¿no? Para que vayas a tal lugar. De todo, de todo. Incluso algunas que están así como que, ¿cómo se puede decir? A la orden del día para hacer negocios, ¿no? Pero que obviamente donde vas a negar tu fe y te vas a meter en caminos peligrosos, ¿no? Obviamente, ¿no? El pueblo de Israel es un ejemplo, como dice también la escritura, Shaul de Tarso, es un ejemplo para nosotros porque ellos justamente ya vivieron eso. Ahora sí que nos toca, como dice el dicho, vivirlo en camisa ajena, ¿no? Ellos están como para decir, ellos vivieron esto, hicieron aquello, se desviaron por aquí, se desviaron por allá. No, Acán, o sea, lo vio muy fácil, creyó que le iba a librar, que no se iba a dar cuenta el Eterno. Básicamente fue lo que hizo Ananías y Zafira, no se va a dar cuenta el Eterno. Si nadie me vio, pues no se va a dar cuenta el Eterno, así que yo la libro y llego y listo, ¿no? Y lo que ocurrió, la desgracia que Josué, cuando leímos ahí lo que puso mi esposa, Josué le dijo, tú nos has causado esta desgracia, porque fue una derrota vergonzosa delante de un pueblo en donde se supone que el Eterno ya había puesto el temor a los pueblos y ellos iban a llegar a conquistar. Ellos iban muy confiados y de pronto derrota así abismal. Y dice, algo pasó aquí, o sea, algo no está bien aquí. Y cuando el Eterno le hace saber a Yehoshua y llega al punto, dice, ¿sabes qué? Es una desgracia. Y es tu culpa, ahora la desgracia es para ti. Josué no se tienta el corazón y dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Pues vamos a perdonársela, vamos a ver qué hacemos. No, él dijo, ahora la desgracia te va a regresar a ti. Y apedreado, ¿no? Entonces, miren esto, si no es un triunfo del Eterno, si no es una bendición del Creador, si no es algo que edifica, entonces se va a convertir en una maldición, una desgracia, en una pena. Por lo tanto, ¿qué aprendemos aquí? Que tenemos que examinar todas las cosas. Tenemos que estar atentos de todo lo que nos rodea, de todo lo que... Fíjense hoy día qué peligroso es, porque todavía
Todavía el pueblo de Israel en un momento dado, cuando estaban bien, decían, bueno, estamos rodeados de israelitas, ¿sí? Y nos juntamos a Shabbat y celebramos juntos y nuestros hijos conocen a los vecinos que son israelitas, conocen etcétera. Nosotros no. Tú dices vecinos por aquí y por allá, pero pues todos son sin temor al eterno, camino a la inmoralidad, camino al materialismo, pobre gente, pobres almas, como ya lo hablamos un día, pero no por compadecerme quiere decir que voy a hacer alianzas con ellos, por supuesto que no. Entonces lo que hago es nos reservamos, nos guardamos. Pero Israel en un momento dado debió aprovechar esto y decir, ¿saben qué? Ahorita estamos todos bien con el Eterno, pues sigamos bien. Pero vergonzoso cuando leemos en el libro de los jueces que dice, y vino una generación que no conocían el Eterno, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, está justamente la consecuencia de no aplicar el mandamiento. Porque ¿cómo llegaron a esa situación? Permitiendo el primero que se olvidó y el primero que hizo alianza con el vecino y dijo, oye, fíjate que me gusta tu hija para mi hijo. Ah, pues sí, también, ya tengo un hijo que también me gusta para tu hija. Y no son creyentes, son cananeos, y cuando ven, órale, ¿qué pasó? No, pues hay aquí, ¿cómo? Con los cananeos, sí, ¿y qué pasó? ¿Y nadie dice nada? Ni el ministro, ni el Eterno es castigo. Ah, pues yo también puedo, entonces. Y ya, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y la siguiente generación ya no sabían. Ya estaban todos asimilados, ya todos mezclados, ya todos en la idolatría, y entonces el Eterno los tiene que empezar a poner en juicio, ¿no? Cuando vienen después los jueces. Entonces, la condenación de la idolatría es algo de antes, es algo de hoy, y es algo que va a continuar. Esa es la realidad. Es algo que definitivamente, cuando vemos el caso de Ananías y Zafira, es algo que condena el Eterno y que Él se encarga de juzgarlo. Porque en el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira, Él solamente dijo la palabra, Pedro, no dijo, a ver hermanos, ellos ofendieron al Ruach HaKodesh, agarren las piedras. No hicieron eso. Ahí entendemos que al final, lo que dice el Eterno, mía es la venganza, yo voy a dar el pago, ¿sí? Entonces, lo que hacen los creyentes en Yeshua es el juicio del Eterno, ¿sí? Si alguien transgredió, Él lo va a reprender. No quiere decir que no se denuncie, porque tampoco Pedro dijo, ay no, pues yo no hablo nada, pues ahí, ¿verdad? Y que se las arreglen, porque hoy día es lo que hacen los sistemas, ¿no? Si está pecando, no lo juzgues, el Señor lo va a reprender, pero mientras tú ámalo, tú acéptalo, y no, pues al rato ya todo el sistema está igual, ¿no? Entonces, bueno, si bien ya tanto ahí como en lo que leímos de Gálatas, sea anatema, y el Todopoderoso lo va a castigar, ya no tenemos nosotros el juicio de los ministros para apedrear a nadie, para juzgar a nadie. Sí tenemos que tener el mandamiento de no participar con ellos. Oye, que mira que pues aunque sea el recalentado de Navidad, pues al cabo que nada, no participo en nada. Al cabo que ya pasó y ya, pues ya, ¿verdad? Nada, no participo en nada. ¿Por qué? Porque ofende al Eterno, porque es una ofensa directa. ¿Qué hago? Me aparto de tal manera que yo no me asimilo, yo me santifico. Sin embargo, la idolatría sigue ahí. Cuando vamos a Apocalipsis y vemos que Jezabel dice que incitaba a los creyentes a fornicar con los ídolos y todo esto, hubo una reprensión, hubo un llamado de arrepentimiento y hubo un juicio sobre los que aceptaban esto. Se les dio un tiempo y si no, pues iban a ser pues cortados, ¿no? Entonces, la idolatría hasta el día de hoy está condenada, por supuesto. El Eterno la juzga y lo que nosotros hacemos solamente es separarnos de tales actos. Y lamentable por todos los sistemas que hemos conocido, de los que muchos nosotros hemos salido, que aunque dicen que no tienen ídolos, que no tienen a la Virgen, ni a los santos, etcétera, pues se han hecho ídolos de teólogos, de maestros falsos, de falsos profetas,
de falsas doctrinas, de días corrompidos, de días idólatras, de prácticas idólatras, de templos, de músicos, etcétera, que es también idolatría, lamentablemente. De figuras, la cruz, el pescado, todo eso también es idolatría. Entonces, claro que no vamos a ir a apedrearlos ni nada, ¿sí? Y a veces se hace lo que se puede, pero al final la gente va a actuar, como dijo Yeshua, donde está su tesoro está su corazón. Van a actuar según lo que hay dentro de sí, en lo profundo de su ser. Si actúan así a favor de todo eso, pues es porque no aman al Eterno, no le temen, no lo conocen, ¿ya? Y los que realmente le buscan y le temen, como hablamos ayer en las entregas de Yom HaKippurim y hoy, lo que van a hacer es cambiar su forma de pensar y buscar la voluntad del Eterno, ¿no? Cosa que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Cuando entendimos que todo eso estaba errado, pues tuvimos que venir a buscar la verdad. Bueno, dice por acá, y que no fueran con sus padres una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo aliento no fue fiel al Todopoderoso. Salmo 78:8. Hechos 21:25 le prohibía los sacrificados a los ídolos. Bueno, ya hemos hablado de Hechos 15, por ejemplo, también, en donde después de que Israel ya se realizó como el Israel redimido en Yeshua, de que ya vivieron varias experiencias como Ananías y Zafira, como los ebionitas, como todos ellos, y empiezan a admitir a gente de las naciones, a ellos se les ponen esas reglas, ¿no? 4 cosas de entrada, y de entre ellas era una de las que más se batallaba, que era la idolatría, ¿sí? No coman los sacrificados, no participen de los ídolos, ¿sí? Básicamente era no participen de los ídolos. La pregunta es, ¿qué pasó en el siglo II al III? Que de un momento a otro ya tenían los ídolos ahí. Nada más que en vez de Tamuz, pues le llamaron Jesús. Nada más que, etcétera, etcétera, y todo estaba Cristo ahí. Pero lo más grave es de que la gente hoy día sea obstinada y siga admitiendo todos esos días, esas celebraciones, esos dogmas, esos templos, esos falsos pastores, falsos profetas, porque aquí está. Si viene un falso profeta y te dice, vamos, sirvamos el domingo, porque es el día del Dominis, el día del Señor, Dominis Day, y celebremos la Nativitis, y celebremos Año Nuevo, ya, eso ya es idolatría, ya es desviar al pueblo, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos pastores de renombre aquí en México, por ejemplo? Es muy triste ver a ese tipo de gente, que la misma gente los ha hecho así, les ha dado ese liderazgo y los mantiene en ese pedestal, pero que son unos ignorantes de la Escritura, son dogmáticos, teólogos, y toda la gente les dice amén. Y a lo que ya están los apostólogos, ¿verdad? Lo que dicen, lo que hacen, cómo lo hacen, pues es el ungido de Jehová, dicen. Es el ungido de Jehová, ¿eh? Y así dicen. Y no detectaron, porque no conocen la Torah, al falso profeta. Se imaginan, bueno, es como ustedes, ¿no? A ver, el ejemplo de los hermanos López Robles, que como les mencionaba ayer, ellos nos han compartido por una situación que no es coincidencia, con unos familiares están compartiendo. Y tienen una célula donde los invitan para que ahí compartan también de lo que saben. Y ellos ya nos explicaron de varios detallitos, que obviamente ellos han dicho, pues no, ya no. O si van a hablar de tal texto, pues no es así. Pero imagínense que les digan, oiga, pues se acerca Navidad, ¿qué les parece si hacemos una cena y un intercambio de regalos? ¿Qué van a decir ustedes? Pues obviamente no. Ya saben, ¿no? Ya sería el colmo que dijeran, bueno, nos vamos a participar. No, obviamente no. Lo que estoy diciendo es de que ya tienen el temor del Eterno, ya saben la Torah, ya saben que eso es asimilación, ya saben que eso es
paganismo, es idolatría, bueno, hasta lo han dicho con los peluches, ni modo que se contradigan, ¿verdad? Entonces, ya no, y además el Ruach HaKodesh de que está en nosotros, ya nos rápidamente lo primero que es no puede ser, no puedo participar, eso no es posible, ¿verdad? Sin detallitos tan chiquitos como que canten este corito, ¿verdad? No, pues yo no canto, yo no, mejor que me diga lo que quiera, pero yo no canto eso. ¿Verdad? O vamos a juntar los diezmos y ofrendas, ¿no? No, pues que tampoco, ¿no? Entonces, creo que ya hemos llegado a un punto en donde tenemos que ser maduros y discernir perfectamente todas las situaciones y saber dónde decir no. Y también detectar de la gente que nos rodea, que a veces por ignorancia nos invitan o nos insinúan, y que aunque a veces a lo mejor podríamos ser, a lo mejor, ¿cómo se dice? Empáticos o bondadosos o misericordiosos, llámenle como sea, no por eso quiere decir que le vamos a decir sí a todo. No, o sea, tengo mi parte a lo mejor blanda de que bueno, te entiendo, pero no voy a participar. O sea, hazlo tú si quieres, ¿no? Ya si quieres saber, pues te enseño, ¿va? Ya si te ofendes, pues es tu problema, ¿no? Pero ya nada yo creo que nos hace ceder y torcer el brazo, obviamente para las cosas que ofenden al Eterno, ¿no? Bueno, dice por acá Jacqueline Peñaranda, así me dijeron, el que juzga es Dios. Dice, por esos detalles que veía en la congregación cristiana, me fui alejando y estoy buscando el verdadero camino, con más que piensen lo que el Eterno le agrada. Y bueno, sí, todos conocemos esos lugares, ¿verdad? En donde disminuyen la palabra, en donde le llaman ser juzgones, a juzgar con justo juicio. No entienden qué es juzgar con justo juicio y lo califican de estás criticando, estás juzgando al hermanito, etcétera. Mientras tanto los pecados siguen creciendo, las malas actitudes siguen creciendo, la gente se sigue contaminando y nunca van a acabar con el mal. Bueno, Hechos 7:51, la respuesta de Esteban en un momento dado dice, ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al aliento santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Cuando presta su defensa Esteban, y esa parte que les pega duro a los religiosos, imagínense, ustedes son unos paganos, incircuncisos de corazón, básicamente ustedes son unos paganos, y se portan iguales que sus padres, resisten al Ruach HaKodesh, pues se fastidian. No aceptan que es verdad, les ofende la verdad y además toman represalias, no importándoles que ellos estén en piso falso, y llevan a la muerte a Esteban, ¿no? Pero Esteban dijo lo que tenía que decir. Él nos tocó el corazón para decir, ay hermanitos, fíjense que les voy a decir algo, pero no se vayan a ofender, voy a ser suave, ¿no? No, él agarró y así como iba inspirado, ustedes son esto y lo otro, y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, terrible, dicen por acá, un partorcicismo, eso no sé qué es, ahí a ver si nos pone la definición, porque ahí sí me agarró sin saber. Partorcicismo, como se hace, de los pastores, ya, sí, bueno, sí, pastorcicismo, como se hace llamar, dijo, porque que es alguien que se hace llamar a sí mismo pastorcicismo, o sea que es muy pastor, pastorcísimo, a lo mejor ahí le faltó la última ahí, ¿verdad? Un pastorcísimo, como se hace llamar, dijo después de su sesión de se movió aquí el chat, de canturreos que estaban, entre comillas, en el santuario porque acaban de salir del lugar santísimo para darles un mamporro, dice aquí. Bueno, esta hermana con sus explicaciones, ¿verdad? Pero bueno,
Dice, a mí me da tristeza mirar a mi familia, entre comillas, cristiana, que están en Barcelona visitando iglesias católicas, dizque porque andan visitando las esculturas de la Santa Familia, entre comillas, y comprando puerco. O sea, imagínense, ¿no? Bueno, es que no se puede esperar otra cosa de los cristianos, porque ya para ellos es, ¿qué tiene de malo? No los juzgues, mira, vamos a disfrutar de la religión, o de, ¿cómo se dice? La herencia de la historia de la iglesia, de sus templos, yo qué sé, ¿no? Así ya, pastorcísimo. Pone acá mi esposa, segunda de Corintios 11:4, ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Yeshua diferente del que nosotros les hemos predicado y aceptan de buena gana un Ruach diferente del Ruach HaKodesh que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Esto queda mucho para los creyentes del siglo III, que recibieron a un Cristos, un Jesús Cristos, un Ruach extraño, un Ruach diferente, un aliento, un espíritu, básicamente un espíritu, y además una buena nueva muy diferente, ya cambiada, ¿no? Cualquiera que estudia con detenimiento la historia y la verdadera buena nueva se va a dar cuenta que del fraude, básicamente el fraude del siglo III, ¿sí? y la consumación de ese fraude del siglo IV. Bueno, dice, ciertamente tales son las moradas del impío, este es el lugar del que no conoce a Elohim. Job 18:21. Bueno, pues hay hermanos que finalmente se vinieron a Facebook, gracias por participar acá, que por lo menos entraron, por ahí pusieron un enlace que no se ocupa cuenta. Ajá. Ah, qué bien hizo la captura para retransmitir en Facebook también, Wilmer, qué bueno. Ah, perdón, en YouTube. En YouTube, qué bueno, y no sé si se fueron ahí los que estaban esperando en YouTube. Espero que sí. Bueno, vamos terminando. Sí, se cayó en YouTube, no sé qué pasó, algo falló en YouTube, estuvo muy grave el asunto que no pude recuperar. Vamos terminando. Este estudio yo lo voy a bajar a video y lo voy a poner en YouTube completo, para que si lo quieren escuchar completo, lo quieran compartir, va a estar más tardecito. Ajá. Bueno, ¿qué más? ¿Comentarios? Sí, lo voy a subir en YouTube completo. ¿Alguien más quiere compartir aquí, comentar algo? ¿Nada? Préndele, sí. Sí, experiencias, ya saben todo lo que vivimos del día a día. Adelante. Sí, hermanos, pues sí es bien cierto que la idolatría es muy condenada y pues gracias al Eterno que nosotros nos hemos alejado de todas esas prácticas, primeramente del catolicismo, que no, en el caso de nosotros, pues no, bueno, en el caso mío, yo no fui muy devoto de algún santo, ¿no? De una virgen o algo, ¿no? Pero ya cuando llegamos a la parte del cristianismo, pues lamentablemente sí nos vamos envolviendo. Y como hace rato platicábamos con mi hermano Antonio, que en la congregación donde íbamos, es pentecostales, pues al pastor se le tenía que decir papá o papi, ¿no? Le decían. Y aunque no sea fácil reconocerlo, obviamente ahorita ya, ¿no? Pero en ese entonces no era fácil reconocerlo, pues finalmente estábamos en una situación de idolatría, porque teníamos en grande, en estima, tanto el ministerio, que relativamente era internacional, así como al pastor, que supuestamente era un hombre de renombre, que hay muchas personas, ¿no?, que se hacen más populares ahora con la red, con el internet, pero en su momento esta persona sí tenía cierta fama, cierto renombre, y pues ya saben, ¿no?, que de una u otra forma yo participaba ahí de escolta, de ayudante de seguridad, o el nombre que le quieran poner, pero el asunto es de que indirectamente o directamente sí yo estaba participando de una idolatría que finalmente estaba desagradando al Creador, ¿no? Porque por mi ignorancia, por mi falta de lectura, o aunque a veces yo no era muy devoto de llamarle padre o papá, yo le decía hermano cuando nos encontrábamos, pero finalmente ahí estaba yo metido.
o sea, no hay para dónde hacerme, ¿no? Poco o mucho, ahí estaba yo metido. Y gracias al Creador que de una u otra forma pues ya salimos de eso, tenemos el entendimiento, tenemos el conocimiento y nos gusta la forma en que aprendemos aquí en la casa de estudios. En lo personal a mí me gusta la parte que es directa, que es tajante. ¿Por qué? Porque así lo dice la escritura, ¿no? O sea, corta de tajo. O sea, nada de que hay suavecito porque le va a doler a la familia, le va a doler al joven, te va a doler esa cosa que uno traía arraigada o que traía arrastrando, no, de tajo, ¡zas! Y pues eso es lo que yo quería compartir. Muy bien, algo por allá, Paulina, ¿no? A ver, mi esposa, adelante. Yo siempre vinculo este capítulo con las palabras de Yeshua cuando dijo quién es mi padre, mi madre, mis hermanos, ¿no? Porque pues la voluntad del Eterno, quien persevera en la voluntad del Eterno, porque a veces nosotros pues en nuestra humanidad pues tenemos familiares o personas muy cercanas, muy allegadas, que ya no nomás es de que bueno, los otros dioses, ¿no? O sea, religiones, sino actitudes, estilos de vida que obviamente van en contra de la fe. Y que uno ay, es que es mi hermano, es mi hermana, es mi mamá, es mi papá, o sea, alguien que a lo mejor apreciamos mucho porque es muy cercano, o una amistad de mucho tiempo que a lo mejor venimos pues de la iglesia o que ya en la transformación de la fe y todo, y no queremos como herirles, ¿no? O nosotros mismos no queremos ser precisamente tan severos, pues por el temor de que incluso se alejen más, ¿no? De la fe y como tratarlos de rescatar, pero podemos caer en secundar, o lo que decía hace rato mi esposo, en ¿qué palabra usó? En apoyarles pues en su pecado, ¿cómo se dice? Sí, secundar el pecado pues de alguien, ¿no? El estilo de vida de una persona que aunque no sea propiamente idolatría, pero si es algo que va en contra de la Torah, pues también somos partícipes de ese pecado, y ahí también es en donde tenemos que decir corte, ¿no? Y matarlos, o en el sentido de lo que podríamos nosotros hacer ahora, como bien decimos, pues no vamos a llegar y agarrar la piedra luego, pero sí simplemente como si estuviera muerto para nosotros. O sea, a mí esto me ha quedado así, ¿no? O sea, está muerto, o está muerta, o sea, ya... ¿Qué quiere decir eso? Que ya no puedes decirle bienvenido, ni puedes visitarle, ni puedes compartir, o sea, nada, simplemente para ti no existe. Entonces llegar a ese punto como que para nosotros como seres humanos a veces es muy complicado porque tenemos muchas ataduras, pero pues sí, ahí está el reto también, ¿no? Sí, referente a lo que dice hermano Juan Carlos, dice por aquí Laura Monroy, así es, como dice hermano Antonio, dice... No me imagino a Shaul de Tarso andando por las ramas para no hacer sentir mal a nadie. Se imagínense, sean puras cartas amorosas, ¿verdad? Entonces eran cartas donde era él muy directo, ¿no? Él era muy explícito con las cosas como son, sobre todo a los corintios, se los agarraba así como eran, nada de... Ay, hermanitos, pues les voy a decir algo, pero no se vayan a ofender, no, agarraba y órale, saquen al adúltero y entréguenlo a Satanás, ¿no? Todas cosas muy así, y es que es lo que ya hemos hablado, por eso la Torah así es. ¿Por qué? Porque tienes que sacar el mal, si no, el mal se va a multiplicar. Bueno, solapar, después de decirle santos, solapar lo que es el pecado, ¿no? Y claro que sí. Y dice Miguel Balam, el dicho que todos sabemos, ¿verdad? Tanto peca como el que mata a la vaca, como el que le jala la pata, dicen por ahí. Sí, así es. Bueno, solapar y ser partícipes de eso. Bien, ¿qué más? A ver, más comentarios. Por ahí me dijo mi esposa que Wilmer en su canal retransmite Facebook, para los que no tienen Facebook o no pueden entrar, espero que ahí estén por lo menos escuchando. Cuando termine voy a capsular el estudio y lo voy a subir a YouTube para que ahí estén. Bueno, dice Jacqueline Pellarán, a mí me cautivó la manera como enseña el hermano, dice el Eterno me trajo a este canal. Pues bueno, espero que sea de bendición. Aquí creo que la palabra nos va instruyendo, nos va diciendo tal cual las cosas, de tal manera que pues no seamos partícipes de las tinieblas de este mundo, así es, de la transgresión. ¿Qué más? Hermanita, ¿quiere comentar algo? ¿Hermanita Mago? Sí, está... ¿No?
Ni Paulina, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, está muy bien, pues con eso terminamos por ahora esta siguiente entrega, este fundamento que es muy importante. Condenación de la idolatría continúa obviamente hasta ahora, el Eterno la va a juzgar, no tenemos que participar de ello. Para el mundo es como, no sé, a veces en esas situaciones lo que es lo pagano, lo idólatra, como que la gente nos puede ver como demasiados fanáticos, ¿no? Como demasiados exagerados, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí no sé quién está poniendo algo, ¿verdad? Pero todos los que me llevan así, bueno, no sé si se refiere a, no sé qué se refiere, ¿no? Bueno, no vaya a ser como como dice la gente, todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Espero que no sea eso, ¿no? Bueno, debemos seguir los mandamientos de la Tzitziot por acá. No, eso fue dado para los rebeldes, ahora ha sido dado el Ruach HaKodesh a nuestras vidas. Bueno, iba a terminar, ¿qué estaba diciendo? Ya hasta me fui aquí con... Iba a decir que la gente ve como que, ay, qué exagerado eres, ¿no? Así como que, ¿cómo no puedes comer ese pan? Es un solo pan de muerto, o sea, no pasa nada, nomás está haciendo un pan de muerto, no hay un muerto ni nada. Pues la gente no entiende, ¿verdad? Nosotros entendemos y decimos, es que no podemos participar de eso, ¿no? Del mundo. Aunque sea un solo pan y aunque me den un pedazo que no tenga nada de parecido a muerto, la gente lo está haciendo para darle culto a los muertos, reconocer a los muertos, hacer todo un ritual, hacer todas unas cuestiones ancestrales, y etcétera. No puedo participar de eso. O sea, la gente no tiene discernimiento para eso, no puede entender eso y muchas cosas no pueden comprender. Salen luego con sus ideas, es que esto, es que el otro, es que aquello, es que no es tan malo, es que tiene, es que yo ayudo, es que yo esto, es que... Toda la gente, cuando no hay discernimiento, no va a entender absolutamente nada. No va a entender absolutamente nada. Y va a terminar en la idolatría de todo, ¿sí? Desde el que pone la cruz o la Virgen, etcétera, hasta las cosas, ¿cómo se puede decir? Menos, a veces cosas que ni tienen valor, ¿sí? Y ya la gente está muy empeñada en cosas, en objetos o ideas. Hay veces que ni existen y nada más la idea ahí la tienen bien aferrada y ya se convierte en un ídolo, ¿no? Bueno, así que número 65, condenación de la idolatría. Y bueno, ya todo detallado referente a este capítulo, dando a entender pues la severidad. Ahora, por otro lado, ya para cerrar, lo que dice Shaul de Tarso cuando le habla a los de origen gentil y hace la comparación sobre el temor al Eterno, la obediencia. Dice que si no perdonó a las ramas naturales, que es al pueblo de Israel por su pecado, si nosotros procedemos igual, dice, a ustedes menos. Si a ellos no los perdonó, siendo el pueblo, siendo los llamados, siendo la descendencia de Abraham, por todo lo que hicieron, pues ustedes ni crean que les va a perdonar también lo mismo, ¿no? Todos van a caer en la misma condenación. Así que ya estamos advertidos, no participemos de los ídolos, de todo eso, y más porque ahora después de estas citas santas, se van a venir, ya saben, todas las fechas que ya sabemos en el mundo, y más nos vale pues estar alejados de todo eso, ¿vale? Bueno, como dijo Yeshua aquí, mi familia es la que está conmigo en la fe. Cuando Miriam fue a buscarlo con sus hermanos, así es. Mi madre y mis hermanos, dice Yeshua, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, pues con eso concluimos por ahora.